Bienvenidos a todos a otro video del canal donde hoy estaremos viendo cuáles son las estructuras de flujo en JavaScript. Entonces, se estarán pensando qué es esta estructura de flujo o qué es el flujo en JavaScript. Pues es el sentido en que el intérprete de JavaScript lee y ejecuta las líneas de código que nosotros escribimos. Entonces, como contenido, ¿qué estaremos viendo? Pues este sentido de flujo, ¿en qué sentido va este flujo en JavaScript? ¿Cuáles son las declaraciones que controlan el flujo? Porque vamos a ver que el flujo puede ser dinámico, no simplemente es de la manera que les explicaré a continuación y ya, sino que es variable. Y veremos una de las declaraciones que controlan este flujo de JavaScript. Primeramente, vamos a ver cuál es el sentido, cómo el intérprete lee el código en JavaScript. Primeramente, empieza por la primera línea de código y la lee de izquierda a derecha. Luego pasa a la siguiente línea de código, la lee de nuevo de izquierda a derecha, pasa a la siguiente y así sucesivamente. O sea, ella primeramente lee de izquierda a derecha y luego recorre de esa misma manera todo el documento JavaScript que hayamos escrito. Entonces, les hablé sobre estructuras de flujo que alteran este comportamiento y que no lo hacen de esta manera lineal. Pues existe, entre tantas de las declaraciones que controlan el flujo, una declaración que se llama la declaración if, que es un sí condicional en inglés. Este if es un sí condicional en inglés. Entonces, una declaración if está compuesta por el bloque que contiene dentro y la sentencia o la declaración propiamente dicha. O sea, la declaración if. Esta declaración if tiene una condición. Esta declaración if tiene una condición que si se cumple, pues se va a ejecutar el bloque de código que tenga en su interior. O sea, si esta declaración se cumple, ejecute el código que contiene dentro. Y sigue normalmente el flujo. Y de esta manera sería más o menos lineal. Y se ejecutaría todo el código como vimos en el ejemplo que puse anteriormente de cómo normalmente el intérprete de JavaScript lee el documento. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple la condición que hay aquí encerrada en la declaración if? Pues bien, en el momento que llegue aquí y se evalúe que esta declaración no se cumple, o sea que esta evaluación es falsa, pues se va a saltar el bloque de código que tiene en su interior y no lo va ni a leer ni a ejecutar, sino que lo va a saltar y va a continuar justo debajo de donde está ese bloque. Y entonces se ejecutaría todo menos el bloque que queda dentro del if. Ahora, a continuación, lo que veremos es cómo escribir esta declaración if y algunos ejemplos prácticos. Bien, ya estamos aquí en el Visual Studio Code y entonces siempre en los mismos documentos para escribir. Entonces les enseñaré cómo escribir una declaración if. Primeramente, palabra clave, if, seguido de un paréntesis que es en la que va a estar contenida. Vamos a escribirlo primeramente. Va a estar contenida la condición. Condición. Ahora, por supuesto, eso es un error de sintaxis, pero lo arreglaremos ahora. Y entonces, a continuación, esto sería bloque de código. Código. Entonces, para ir por partes. Palabra clave. Seguida de dos paréntesis con la declaración o la sentencia o la expresión que queremos evaluar. O sea, la condición. Y luego el bloque de código que se ejecutará si esta condición se cumple. Entonces, cuando yo hablo de condición, estoy hablando de booleanos. ¿Qué quiere decir? Si anteriormente han estudiado el video que puse en mi canal sobre booleanos, pues sabrán que existen varias formas de obtener booleanos. No simplemente escribiendo false o true. Existen otras maneras y es por ejemplo la que se establece en las comparaciones. Por ejemplo, 4 es mayor que 3 y esto devuelve un booleano porque como había dicho, las comparaciones aritméticas devuelven booleano en JavaScript. O sea, esto el programa lo convierte en verdadero o en falso, lo evalúa y devuelve eso a la declaración if.
Como 4 es mayor que 3, entonces el código que se encuentra dentro del if, que sería aquí, o sea, todo esto, todo lo que se encuentre entre las llaves, por ejemplo, console.log, y vamos a escribir aquí, hola amigos, ¿ok? Entonces ahora en consola, gracias a que 4 es mayor que 3, se cumple la condición, entonces esto se ejecuta y en consola tiene que aparecer console.log. Bien, ya estamos aquí. Entonces ahora, de momento, apretamos F12 y tenemos que ver que en consola se imprime hola amigos. Volvemos a cargar para que nos quite el error de la propia extensión del Visual Studio Code y nos aparece hola amigos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la condición de la declaración if se cumple y por tanto su bloque se ejecuta. Es así de sencillo. Si pusiéramos esto al revés, si pusiéramos que 3 es mayor que 4, sabemos que esto es falso, nos devuelve false. Por tanto, esto no se ejecutará y en el momento en que yo guarde y refresque la página, como se refresque solo, o sea, guardo y ahora voy a la página y entonces nos daremos cuenta que aquí no aparece nada. Es así de sencillo. Incluso podemos hacer otro ejemplo. Vamos a declarar dos variables. Variable positiva. Y vamos a decir que esto es true. True. Y vamos a ver variable negativa. Y vamos a decir que esto es false. Por tanto, junta siempre, no se olviden, variable. Bien, perfecto. Cuando yo ponga en este punto variable positiva, el código se ejecutará. Y cuando ponga variable negativa, el código no se ejecutará. Ahora se ejecuta porque está la variable positiva. Pero cuando yo ponga control C, cambio aquí, control V, la variable negativa, no se cumple y entonces no se ejecuta este código. Ahora, además de esta palabra clave if, existe dos más. Está el else y el que veremos después, que es else if. Ahora, primeramente, ¿qué es el else? El else es lo que el código hará si no se cumple la condición que existe aquí arriba. O sea, como variable negativa es false, no se cumple el bloque de código. Pero entonces sí se cumple la declaración else. Porque ¿qué significa else? Significa entonces. O sea, leyéndolo de una manera estricta sería if variable negativa es verdadera, se cumple el código. Si no, se ejecuta, o sea, si no, que es else, se ejecuta el siguiente bloque. Entonces, bloque else. Else. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haremos ahora para hacerlo de una manera más bonita? Lo haremos así. O sí, perfectamente. em, se ha insertado la variable positiva. Positiva. Se ha insertado la variable positiva. Y en el caso de que no, perdón, control C, control V, pues se ha puesto la variable negativa. Negativa. Es así de sencillo. Como ahora la que está es la variable negativa, sabemos que el bloque de código que se va a ejecutar es el de else y no el del if. Guardamos cambios y vamos acá y si nos fijamos dice se ha insertado la variable negativa porque es precisamente la que hemos puesto en la condición del if. Pero si aquí por ejemplo ponemos variable positiva, en este caso nos tendría que imprimir este, pero el otro no. Se ha insertado la variable positiva. Es lo que nos tendría que salir. Se ha insertado la variable positiva. Entonces, ya vimos el if y el else. A cada if les corresponde su else. Este else no tiene que estar estrictamente seguido de la llave del if. Puede estar aparte. Ahora, eso sí tienes que saber una cosa. El if, else, o
sea, el else siempre responde al if que tiene inmediatamente superior a sí. O sea, entre estas dos declaraciones if, aquí voy a poner código cualquiera. Vamos a poner console.log corresponde a su if. Y aquí vamos a poner variable negativa. No, aquí vamos a ver variable, sí, variable negativa. ¿Para qué? Para que se den cuenta. Como aquí la variable es positiva, se ejecutará este bloque de código. Y aquí como la variable es negativa, se ejecutará el bloque de código else. ¿Por qué? Porque este else siempre responde al if inmediatamente superior, o sea, a este. Este else responde a este if. Si por ejemplo aquí pusiéramos otro else, este else pertenecería a este de acá. Bien, creo que se entiende. Si guardamos cambios y después analizamos el código, nos vamos a dar cuenta que se va a imprimir primeramente este de acá, y de estas dos, como la variable es negativa, la condición se evalúa como falsa, o sea, no se cumple, y ejecuta el código else. O sea, esto tiene que decir, se ha insertado la variable positiva y se ha insertado la variable negativa. Efectivamente. Entonces, existe otra palabra clave que es else if. Else if se acompaña de otra condición y una llave para ejecutar el código. Y entonces a continuación explicaré lo que hace. Variable negativa en este caso. Y entonces aquí vamos a poner bloque. Vamos a poner console.log. Y vamos a poner felicidades. Ya sabes hacer en JavaScript. Ok. Y aquí vamos a poner un else. Porque se puede acompañar de un else, por supuesto. Vamos a poner console.log. Ninguna de las anteriores. Ahora explico brevemente lo que pasa aquí. Pues bien, tienen que ver esto enteramente como un bloque. O sea, todo lo que es else if, o sea, desde el bloque que queda dentro del cuadro, o sea, dentro de las llaves del if, todo lo que corresponde a else if y a else, todos son un mismo bloque, perteneciente al if principal, que es el primero. Ahora, ¿qué es el else if? El else if es una condición que se evalúa en caso de que el if no se haya cumplido. Y else, en este caso, actúa de que si no se cumple ninguno de los if o else if, entonces solamente en ese caso else se cumple. ¿Qué quiere decir en este caso? Variable positiva está en el if, ¿verdad? Pues bien, vamos a ponerlo para que se vea mejor así. True. En este caso, sí, únicamente el código que se va a ejecutar va a ser este. O sea, eso lo tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque una vez que se cumpla el bloque del if, se ejecuta el código que es dentro de las llaves y ya sale directamente de todo el bloque. O sea, cuando se cumpla una, se ejecuta el bloque de código que le pertenece a esas llaves y después sale de todo el bloque if, que sería todo esto. Como if se cumple, se ejecuta esto y luego sale de todo el bloque. Y se vería a continuación aquí, por ejemplo. Salimos del bloque. Salimos del bloque. Perfecto. Entonces, si guardamos cambios y vemos que tenemos en consola, pues vamos a ver que tenemos se ha insertado la variable positiva, salimos del bloque. ¿Ok? Se ha insertado la variable positiva, salimos del bloque. O sea, solo
solo se ejecutó el bloque de código que está entre estas llaves, entre esta y esta. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si aquí ponemos false y aquí ponemos true? Bueno, en este caso, ¿qué pasaría? Pues solamente se ejecutaría este bloque de código. ¿Por qué? Pues bien, este if no se cumple, la condición del if. Por tanto, salta su bloque que queda entre llaves. Pasa al else if. Bueno, como el else if se cumple su condición es true, se ejecuta el código que hay dentro de sus llaves y entonces sale completamente de todo el bloque if, que sería esto. Sale completamente de todo el bloque y sigue a continuación. O sea, este es el bloque if. Y sale de este bloque y sigue a continuación del código. Ahora, si guardamos cambio y vemos, felicidades, ya sabes hacer condicionales en JavaScript. Bueno, antes de terminar, simplemente el último ejemplo para que vean cómo funcionan las cosas. Y ahora, ¿qué sucede? No se cumple ni el if ni el else if. Pues entonces, en este caso sí se ejecutaría el bloque de código que queda dentro del else, que sería este. Y sería el único que se ejecutaría y después seguido de lo que hay a continuación. Ninguna de las anteriores se ha cumplido. Exactamente. Entonces, otra cosa para recalcar es que se puede poner tantos else if como te sean necesarios. Puede ser aquí ponerlo else if y bloque de código. Random. True. ¿Ok? Entonces, puedes seguir escribiendo else if a como dé lugar, a como te hagan falta. Solamente tienes que saber que cuando se cumpla uno va a salir del código y que los else if se evalúan en el orden en que están escritos. Por ejemplo, primero el código verá si este se cumple y si no se cumple este, pues bueno, verá si se cumple el siguiente, el if. ¿Entiendes? Y bueno, así sería cómo se escriben los condicionales y cómo funcionan los condicionales en JavaScript y permite hacer muchas cosas que las veremos más adelante. Los espero en el próximo video y espero que estén atentos, compartan y den like a este video.